Muy buenos días, queridos participantes. La mañana de hoy, del día martes 6 de mayo del año 2025, vamos a dar inicio a nuestro sexto encuentro. Me permito comentarles que sí ha habido inconvenientes con la conectividad, pero bueno, como siempre les he comentado, la intención es prestar un excelente servicio, que ustedes se puedan ver beneficiados y por supuesto cumplir con las normativas de la institución. En este momento vamos a compartir pantalla, como siempre lo hemos hecho, para poder dejar soporte en la plataforma acerca de la celebración de esta reunión. Vamos a tomar nuestra presentación. Aquí está nuestra presentación. Entonces, bueno, un momento, por favor. Disculpen. Quería preguntarles cómo les ha ido con las actividades y hacer una aclaratoria general para todos que tiene que ver con la primera actividad referida a la infografía del recurso correspondiente, que se encuentra bien detallado en las instrucciones generales dentro del mismo archivo que contiene la actividad. Cuando me preguntó una de las jóvenes, no recuerdo si es de esta sección, me parece que no es de esta sección, de otra sección, comentaba que si era lo mismo fuentes que créditos. Le aclaré que los créditos tienen que ver con el nombre del autor de la producción, es decir, de la infografía, mientras que las fuentes se refieren a los links de las imágenes que ustedes han utilizado, ya que las fuentes como tal del contenido de su infografía realmente como fuente tienen una sola, que es el mismo material de la plataforma. Por ende y por tanto, esa fuente no la estoy pidiendo. La fuente correspondiente tiene que ver, por supuesto, con los links, diferentes links de los cuales obtienen sus imágenes, las cuales obviamente, como ustedes ya lo saben, deben de estar total y completamente relacionadas con cada uno de los textos que ustedes han diseñado y han colocado utilizando las técnicas de análisis, síntesis y paráfrasis del material de apoyo. Bien, espero que les quede claro lo correspondiente a esta actividad. De igual forma, como siempre lo he hecho, siempre respondo a sus inquietudes, las cuales por lo general manifiestan a través de la mensajería SAI. Estoy entonces atenta a contestar cualquiera de sus inquietudes. Vamos pues a terminar acá. Ya vamos a culminar esto. Bien, cerramos por acá. Y bueno, esta hermosa mañana que Dios nos regala, vamos a dar inicio a el contenido de esta charla, que sería la sexta de este primer corte, utilizando la siguiente minuta, que contiene como siempre una introducción. Posterior a ello vamos a hablar obviamente de la unidad 2, que tiene que ver con los sistemas, y específicamente pues vamos a hablar de las propiedades.
algunas de las propiedades que tienen los sistemas. Después vamos a conversar un poco acerca de otro tipo de clasificaciones de los sistemas en base a algún tipo de criterio específico. Luego, dado que está dentro del contenido programático que ustedes tienen a mano dentro de la plataforma, vamos a hablar de las herramientas de modelado o de modelaje. Y por último, vamos a hacer la despedida. Bueno, entonces, comenzamos o damos inicio a la temática de hoy. ¿De qué manera? Recordando lo que hemos visto o hemos venido viendo. Ya iniciamos con la unidad 2, que corresponde a, como lo tengo allí escrito, el título es Sistemas, definición y características generales. Por supuesto, habíamos empezado a conversar acerca de lo que era un sistema, que ya nos debe haber quedado bastante claro, que tiene que ver con la unión de elementos que interactúan entre sí con la intención de lograr un objetivo. Visto esto, hemos caracterizado, los hemos definido a los sistemas, los hemos caracterizado, también los hemos clasificado y utilizamos pues 6 criterios de clasificación que tienen que ver con su origen, su naturaleza, la dinámica o no del sistema, es decir, su movimiento, también en cuanto a su relación con el medio ambiente, entre otras cosas. Básicamente utilizamos 6 tipos de clasificación que tenían que ver o estaban relacionados con el material base del cual yo les envié un ejercicio en el cual ustedes iban a emplear el aparato reproductor, bien fuera masculino o femenino, para poder hacer una clasificación al igual que otros tipos de sistemas que les indiqué. Muy bien. Entonces, dado ya esta introducción para continuar con el tema, hoy vamos a hablar de las propiedades. No se diga más y empecemos. Como tal, una propiedad básicamente es algo que describe o caracteriza a algo o a alguien. En este caso, vamos a caracterizar a los sistemas. ¿En base a qué? Comenzamos. Si nosotros hablamos de la propiedad estructura, sencillamente estamos indicando una especie de jerarquía, una especie de interrelación entre diferentes partes de un sistema. Ejemplo, si hablo del sistema cuerpo humano, lo básico que nosotros conocemos es sencillamente que está conformado por 3 partes fundamentales: cabeza, tronco y extremidades. Acá muestro mis extremidades superiores y lógicamente mis piernas y mis pies son las extremidades inferiores. Sin embargo, dentro de esa distribución tenemos otro tipo de partes, como por ejemplo en la parte de la cabeza tenemos nuestro cráneo. También tenemos otro tipo de partes, como por ejemplo el pecho, que forma parte del tronco también. Y si nosotros hablamos de las extremidades, lo que une el fémur, perdón, que es el hueso más largo del cuerpo, con la parte del peroné y nuestro otro hueso, junto con el pie, sencillamente la rodilla. Esos son ejemplos que pueden ver a mano izquierda aquí en este dibujo que estoy señalando. En cuanto a una empresa u organización, resulta que la empresa tiene, si nosotros hablamos del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, tiene en la parte de su organigrama, porque cada organización debe tener una estructura funcional en la cual se va indicando quiénes son los que forman parte, básicamente a nivel de cargos. Y entonces tenemos, digamos, si hablamos, depende del tipo de organigrama, pero supongamos que fuera un organigrama vertical, ¿sí? Es decir, hacia abajo, tendríamos en la posición inicial o en la jerarquía más alta a los directivos. Después de los directivos tendríamos otros departamentos, como por ejemplo toda la parte de contaduría, contable,
de tesorería y administrativa. En la parte inferior vendría el profesorado, los estudiantes. Por último, tendríamos el personal de mantenimiento y el personal obrero. Entonces, sencillamente, vemos cómo hay una estructura en todo sistema. Entonces, bueno, ya sabemos que la estructura tiene que ver con los elementos que lo conforman y el orden o jerarquía en el cual están indicados y para que se logre el fin u objetivo del sistema. En cuanto a la emergencia, ¿a qué se refiere? Sencillamente, es ante una situación determinada, una situación específica, el sistema, junto con sus partes, se maneja de qué manera, que todos están, no podemos hablar de partes aisladas, sino que el sistema es un todo y en función de ello, ese sistema de elementos relativamente simples se organiza espontáneamente y sin leyes explícitas hasta dar lugar a un comportamiento inteligente que tiene que ver con el logro de un objetivo. Coloqué un ejemplo, como anteriormente lo había colocado en otras clases, que tiene que ver con la mente. ¿Por qué? Porque la mente surge de la interacción de nuestro sistema nervioso a través de las neuronas. Hay un impulso nervioso, hay la sinapsis entre ellas y entonces esto va a permitir eh, que se creen ideas, que se creen comportamientos mentales, digamos, que es la parte de la psique. En cuanto a otro tipo de propiedad, tenemos por acá la comunicación fundamental. Los elementos de un sistema deben interactuar o comunicarse con la intención de lograr el objetivo para el cual fue diseñado el sistema. Y básicamente hay una transmisión de información. Podemos ver que en esa transmisión de información depende del tipo de proceso que se realiza dentro del sistema, porque recordemos que un sistema puede tener múltiples actividades, pero al final de ello, pues es un logro específico al que se persigue. Si nosotros hablamos de lo que estamos haciendo en este instante, estamos en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño en sus componentes como tal o sus elementos fundamentales que son el estudiantado junto con el personal docente, se comunican siempre, bien sea porque la clase es presencial o la clase es como estamos haciéndolo nosotros a distancia. Utilizamos la aplicación Zoom para podernos comunicar, para poder que interactuemos ustedes y mi persona con relación a la asignatura correspondiente, que es teoría de sistemas. Podemos interactuar y hay una comunicación entre ustedes y mi persona, como les decía, con el propósito o fin de que a medida que va transcurriendo el semestre, en el primer corte, en este caso que es teoría de sistemas, se evalúa o se está explicando en función de su contenido programático, que como tal está conformado por dos unidades. La unidad número 1, que ya vimos, que es introducción a la teoría general de los sistemas, y la unidad número 2, que está referida a los sistemas y a las definiciones. Entonces, hemos logrado una comunicación en la cual esos elementos del Instituto Universitario Politécnico se han comunicado con la intención de que luego vengan otro conjunto de actividades, como por ejemplo el hecho de que ustedes realizan la asignación que se les ha dado y viene luego un proceso que tiene que ver con la parte de evaluación en la cual se va a poder distinguir si un proceso de enseñanza-aprendizaje correspondiente que les permitió a ustedes discernir acerca de todos estos contenidos. Bien,
Tenemos muchos tipos de relaciones. Si nosotros hablamos del sistema familia, tenemos una relación padre-hijo, en el cual debería de haber una comunicación, así como lo hay entre relación hermanos o relación madre-hijo. Bueno, entonces pasamos a otro concepto que tiene que ver con la sinergia. Básicamente la sinergia es sinónimo de cooperación. Cooperan o interactúan todos los elementos del sistema con el final, perdón, con la intención de finalizar en concretar el objetivo. Esto es como si yo dijera que si hablo nada más del avión, yo no puedo tener solamente un motor o puedo tener el reservorio de combustible del avión para poder pensar o creer que yo puedo transportarme en él. Sencillamente todas las partes del avión tienen que interconectarse para poder lograr que esto actúe como un medio de transporte y yo vaya de un sitio a otro de manera aérea. Mientras tanto, que a mano derecha les estoy mostrando el caso de un carro, ¿no? Sabemos muy bien que el carro tiene que estar en buenas condiciones, que tiene que tener batería, que el motor debe estar funcionando correctamente para que una vez que la persona le da, digamos, clic al switch, es decir, lo pasa, pues sencillamente empieza a, eh, si estamos hablando de gasolina, empieza a correr la gasolina, llega del tanque, pasa por lo correspondiente a carburador y todo lo demás para que llegue y pueda encender el auto y por último, pues, según sea, si es, yo no sé manejar, pero he visto, entonces, según sea, si lo tenemos un auto que es automático o de cambio, pues sencillamente con el cambio en neutro y pasar a primera o a segunda, depende cómo sea, pues va a empezar a rodar el auto siempre y cuando los cauchos estén también en buen estado. Entonces, vemos pues que hay una comunicación o una interacción entre cada uno de los elementos y tiene que ser cooperativa. A mano izquierda e inferior pueden ver cómo la intención era bajar la manzana del árbol y lo que hicieron estos muchachos fue hacer una cadena en la cual una forma de escalera para poder bajar ese fruto de ese árbol y pues luego pues eh, comerían de él entre todos. Vamos a ver otras propiedades como lo son la homeostasis. La homeostasis tiene que ver con, es sinónimo de adaptación. ¿Adaptación a qué? A los cambios del medio ambiente. A mano derecha y superior podemos ver a una jirafa, la cual tiene unas características muy específicas. Se habla de que en tiempos anteriores las jirafas se encontraban en un medio en donde los árboles tenían gran tamaño y eran de gran estatura o altura, y eso produjo que para ellas poder alimentarse empezaran a estirar, estirar y estirar su cuello, y eso generó que la parte morfológica de ellas fuera cambiando. En este caso pueden verlo a mano derecha. Si nosotros hablamos de una empresa, sencillamente ella para poder subsistir tiene que manejar o la demanda de esos productos. Si uno es una empresa, dependiendo de qué sea, si tiene varias sucursales, necesita eh, como digamos que cubrir toda esa cantidad de clientes que tiene, ejemplo, el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Es una empresa que se destaca por prestar un servicio privado a nivel de educación superior, y si lo podemos ver en el mapa, como yo se los mostré al inicio del semestre, dándoles la bienvenida, pues sencillamente tenemos diferentes ampliaciones o extensiones en todo el territorio nacional que van a poder cubrir la demanda de todo un conjunto de clientes, que en este caso son ustedes como personas que requieren de una preparación
una formación profesional para obtener un título universitario, bien sea en las carreras de ingeniería, las diferentes ramas de ella, o en la parte de arquitectura. Ese es un ejemplo muy bien dado. Entonces, acá a mano derecha quise colocar una imagen que me está representando que la homeostasis es todo aquello que me va a permitir estar en equilibrio con el ambiente que tengo y sencillamente es un medio, una forma de adaptarse a los diferentes cambios del medio ambiente. Por acá tenemos la equifinalidad. La equifinalidad sencillamente significa X es igual. Entonces, igual finalidad quiere decir que ando persiguiendo, buscando un objetivo y lo importante es no importando cómo lo logre o por qué camino, pero al final llegar a él. Entonces, eso quiere decir que se van a obtener se va a obtener el mismo resultado por orígenes distintos o por caminos diferentes. Acá quise ejemplificarlo a mano inferior izquierda, perdón, tengo dos caminos, pero la intención es llegar al mismo objetivo. Estas jóvenes, la intención que ellas tienen, si lo pueden ver, es estar en tener un buen, su fisonomía digamos su constitución física que sea la adecuada o acorde y la intención para tener una buena salud, sencillamente cada una de ellas está practicando, la una práctica a través del fútbol y la otra a través de la disciplina de las diferentes, que da todo lo que tiene que ver con entrenamientos a nivel de caminatas o tramos largos, que sabemos que tiene que formar o que forma parte de lo que es el atletismo como disciplina deportiva. Y bueno, en la parte inferior, pues también tenemos que hay un laberinto, hay diferentes caminos, pero la intención es llegar a la meta o al otro lado para poder salir de donde estamos, avanzar, digámoslo así. Vamos a ver otro tipo de propiedades. Ya vamos casi en la mitad de la exposición, vamos a apurarnos un poquito. Me conecté un poco tarde porque estaba lenta, como unos 5 minutos tal vez creo, porque no había conectividad y entonces estaba a la espera de que eh, la aplicación diera resultados y pudiera ingresar a ella. Bueno, en cuanto a la entropía está relacionada con el desorden que puede haber dentro de un sistema como tal. Y sencillamente es un proceso donde el sistema tiende a, como lo decía, desorganizarse, a consumirse o a desaparecer. ¿Y cuál es la intención? Sencillamente que el sistema perdure en el tiempo a pesar de todo este tipo de desorden. Como ejemplo les quise dar, ustedes no lo vieron, no está dentro del pensum académico de ingeniería de sistemas, pero sí dentro de su preparación a nivel de secundaria, ustedes vieron química. En química de tercer año, ustedes pudieron haber visto que los cambios de estado me van a permitir que tenga un sistema con diferentes características. Si yo tengo el agua, lo puedo tener en estado sólido, líquido o gaseoso, y también en forma de plasma, porque sabemos que los estados de la materia son básicamente cuatro. Entonces, así lo es un sistema. Un sistema pudiera ser que haya un desorden motivado o generado por un cambio muy fuerte en la organización y eso va a generar, ¿verdad? Que sencillamente ante esas eventualidades el sistema tienda a reordenarse para continuar o alargar su vida. Con respecto a la inmergencia es una propiedad
contraria a la emergencia, que tiene que ver en la forma como, sabiendo nosotros que un sistema muchas veces está dentro de otro sistema, haya una interacción entre esos subsistemas, digámoslo así, el más grande y el más pequeño, que interactúan con la intención de obtener un objetivo, y la intención es que ellos emergen como sistemas que están alrededor de otros con nuevas expectativas, pero la intención es que se generen fenómenos entre ellos, pero sencillamente que coexistan y que cada uno de ellos llegue al fin determinado. Un ejemplo claro y específico sencillamente es el cuerpo humano, porque nosotros tenemos, como lo he dicho en muchísimas clases, tanto sistemas como aparatos. Hemos hablado del aparato reproductor femenino masculino, y también hemos hablado del sistema nervioso, hemos hablado de el aparato respiratorio, tenemos el aparato digestivo y tenemos otro tipo de sistemas dentro de nuestro organismo que nos, el excretor también, que nos permiten realizar diferentes funciones, y todos ellos están dentro de una estructura que se llama cuerpo humano, y ellos coexisten en conjunto con la intención de que nosotros como individuos tengamos, podamos realizar todas nuestras actividades metabólicas, y por tanto o por ende, pues sencillamente, pues seguir adelante. Y vivir, por supuesto. Vemos acá otro tipo de propiedades. Ya pronto vamos a terminar con las propiedades para entrar en el otro ramo que tiene que ver con otro tipo de propiedades, y por último pasar a otras clasificaciones. Bueno, entonces terminemos pues con estas dos propiedades acá. Hablamos de otras que se pueden observar en un sistema, porque son muchísimas, y bueno, hablamos del control. Si nosotros hablamos del control, este está representado por el elemento retroalimentación. Todo sistema anda buscando un fin, un logro, un objetivo. Por lo tanto, si yo tengo una entrada, hay una especie de transformación de esa entrada en un sistema específico. Yo quiero ver la salida, si fue la deseada, y es necesario hacer una especie de comparación, un patrón de comparación, para ver esos resultados obtenidos si se corresponden con lo que había sido planificado. Un ejemplo de que podemos dar tiene que ver con, bueno, yo puse un ejemplo aquí que tiene que ver con SAIA. Si un estudiante está cursando estudios en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, y como el tipo de servicio prestado es privado, lógicamente ustedes tienen que realizar un pago del semestre por cuotas. Sencillamente, pues a nivel administrativo, esas cuotas fueron divididas en partes y ustedes las tienen planificadas para ciertas y determinadas fechas. Entonces, ¿cuál es la intención? Con el propósito de prestar un buen servicio, que ustedes tengan un buen servicio, que funcione todo completamente, que haya ingresos para poder realizar los pagos al personal de la organización o institución, que en este caso es el instituto. Pues sencillo, ustedes requieren de realizar esos pagos en la fecha correspondiente, y allí hay una especie de control. En el caso de que ustedes no estén al día con este tipo de cuota, sencillamente pues no tienen la oportunidad o la opción, en el caso de online, de entrar a la plataforma SAIA. Ese es un ejemplo de control. Y bueno, tenemos aquí otra ley que tiene que ver con la ley de variedad requerida. Esa ley de variedad requerida establece que cuando mayor es la variedad de acciones de un sistema regulado, también es mayor la variación de perturbaciones posibles que deben ser controladas. Como ejemplo, les coloqué
el hecho de que el proceso que vive, que se vive cuando hay la fecundación óvulo-espermatozoide, esa fecundación va a permitir que al final del proceso, es decir, de todo ese proceso que es la formación de cigoto, afecto y después al final de las 40 semanas, o lo que es lo mismo, 38, 40 semanas, dependiendo, a veces algunas personas a las 41, eso depende, se forme el bebé y en cada una de las etapas se va formando cada una de las partes del cuerpo. Entonces allí hay una variedad de factores que influyen en que se dé a buen término la formación de el bebé, ¿ok? Por la nivel de alimentación, entre otras cosas. También puse un ejemplo que, bueno, ocurrió y hará un cierto tiempo acá en Venezuela que tiene que ver con el servicio de Corpoelet, en donde teníamos el llamado borrón y cuenta nueva, es decir, que el usuario pasaba a otro tipo de, digamos, de mecanismo para poder realizar el cobro de este servicio básico que tenía que ver con diferentes tipos de tarifas. Entonces, dependiendo del consumo y del lugar donde se ubica el usuario, digámoslo así, va a haber una tarifa específica que debe pagarse a esta empresa. Ese es un ejemplo y quiere decir que han habido infinidad de cambios y que esos cambios se soportan sobre la base de otro tipo de procesos. Bueno, también tenemos otro tipo de propiedades como las emergentes, las de recursividad, multifuncionalidad y retroalimentación. La retroalimentación ya la habíamos tratado y tenía que ver con sencillamente un mecanismo de control entre el fin que persigue el sistema y los resultados que se han obtenido. En cuanto a la emergencia, pues sencillamente hablamos de son situaciones que ocurren de manera impredecible y sencillamente ante ese tipo de eventualidades ocurre algo particular. Si nosotros hablamos de un río, podemos tener un remolino. Si nosotros hablamos del cerebro, tenemos la conciencia. Si nosotros hablamos del ventilador, puede que alguna de sus partes esté floja o desajustada o desgastada, y eso va a generar una situación específica que puede ser un ruido o un funcionamiento inadecuado. Quiere decir que el control o chequeo correspondiente del sistema como tal va a permitir probablemente que esta situación o esta emergencia, digamos, que está caracterizando al sistema en un momento determinado, deje de ocurrir porque hay un correctivo correspondiente. En cuanto a la recursividad, sencillamente me habla de que el sistema tiende a parecerse o digamos a que las partes confluyan en un todo. A nivel matemático o computacional, la recursividad como propiedad se formula como la definición de un sistema en términos más simples de sí mismo. Quiere decir que se buscan los elementos característicos del sistema para poder lograr el objetivo determinado del mismo. Si hablamos de multifinalidad, sencillamente es que cualquier tipo de condición inicial puede llevarme a estados finales diferentes. Eso tiene que ver con la multifinalidad, porque hablamos de múltiples finalidades. Y esto, pudiéramos decirlo en qué, pues se supone que cuando nosotros hablamos de un sistema, cada uno de ellos tiene unas partes y puede ser que dentro del sistema se realicen diferentes procesos específicos, pero en el caso de la parte administrativa, pues tiene que haber, tienen que llevarse todas las nóminas correspondientes de manera ajustada, pero
los ingresos van a estar conformados por las diferentes cuotas que pagan los estudiantes. Vamos a seguir ya hablamos de la retroalimentación, vamos a seguir acá con otro punto muy importante que tiene que ver con otro tipo de clasificaciones de sistemas. Los sistemas los podemos clasificar según la herramienta de modelaje, dependiendo de la representación que se quiera lograr para clasificarlos. Si nosotros estamos hablando de herramientas de modelaje como tal, sencillamente son instrumentos que permiten representar, analizar y comprender la estructura y el comportamiento de sistemas complejos. Podemos ver que cuando hablamos de una clasificación en cuanto al comportamiento predecible, podemos hablar de sistemas que son deterministas o estocásticos. Si nosotros hablamos de sistemas deterministas, son aquellos que para una entrada específica, la salida es la misma. Y si hablamos de estocásticos, sencillamente que las salidas están fundamentadas en variables aleatorias y también son salidas aleatorias. Cuando nosotros hablamos de la representación de una situación en un momento o que hay un cambio con el tiempo, podemos hablar de sistemas dinámicos y estáticos y ya habíamos visto este ejemplo. Si nosotros hablamos de una roca, pues sencillamente ella es estática, pero si nosotros hablamos de un ser humano como sistema, pues él es dinámico porque dentro de su ciclo de vida hay unas diferentes características en cada una de sus etapas que pueden definirse como, lo había dicho yo, desde el vientre materno, luego pasa la infancia, luego viene la niñez, la infancia, después preadolescencia, adolescencia, adulto, adulto mayor, hasta anciano y al final, cuando el sistema culmina, que es la muerte de la persona. En cuanto a la clasificación en función de las variables cambiantes, podemos tener sistemas discretos y continuos que serán discretos si las variables son discretas y continuos si hay una continuidad de esas variables. Eso tiene que ver con valores como exactos o predecibles. Digamos, si nosotros hablamos de una característica medible del sistema, pudiéramos hablar de números enteros como cantidad de hijos, si estamos hablando de una familia, y si estamos hablando de valores de hipertensión, digámoslo así, pues tenemos unos picos que son valores decimales y por ende y por tanto esos serán valores continuos. Si nosotros hablamos de la naturaleza de la representación en función de los diferentes modelos de los sistemas, pues sencillamente nosotros hablamos de físicos si esa representación tiene que ver con algo físico, como por ejemplo el representar un edificio a través de una maqueta. Si nosotros hablamos de conceptuales, estamos hablando de nuestras ideas. Si hablamos de matemáticos, podemos hablar de una fórmula. Ejemplo, lo que les di, Ara Díaz, que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual hay tres variables fundamentales que son rapidez, si estamos hablando a nivel escalar, distancia, tiempo y rapidez. Distancia D, tiempo T y rapidez con B, sin utilizar la parte vectorial. Entonces, sencillamente es velocidad es igual al, rapidez es igual al cociente distancia sobre tiempo. Y eso me va a definir al sistema movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros estamos hablando de la parte de simulación, sencillamente esos modelos de simulación son representaciones que se asemejan al comportamiento de un sistema en el tiempo. Ejemplo de esto pueden ser los modelos meteorológicos o de tráfico. En cuanto a las herramientas de modelado, aquí vemos algunas que son muy utilizadas por el ingeniero de sistemas para realizar las diferentes etapas de análisis que tienen que ver con el ciclo de vida de un sistema de información. Podemos ver los diagramas de flujo de datos. También podemos ver diagramas de entidad-relación, que anteriormente yo lo había puesto como ejemplo, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con esa representación de entidades. Podemos ver una entidad, el alumno o el estudiante o el profesor, y su relación pues es si coinciden en la asignatura que se le
da al profesor y hay una interrelación o interacción entre ellos a través de si el estudiante pertenece a la sección que tiene el profesor y a esa asignatura. Eh, eh, en cuanto a los atributos que los caracterizan a cada uno de ellos, como vimos ejemplo, pues si yo soy la profesora, tengo características específicas como el tipo de ingeniería al cual pertenezco, en este caso la escuela, porque soy profesional en esa área, ingeniería de sistemas. En el caso de mi edad, también tengo un currículum, tengo un nombre, tengo un apellido, tengo dentro de la institución un código que me define como tal y que me permite en este caso entrar a la plataforma SAI. Si nosotros hablamos de los modelos, los diagramas de transición de estado, estos son los que me permiten, ante diferentes características como lo son los estados inicial, intermedio y final, tener un comportamiento específico y la realización de cada una de esas partes. Yo aquí me permití colocarles un ejemplo de un préstamo bancario. Yo recuerdo que realicé en algún momento de mi vida un préstamo o una solicitud de no de un préstamo, sino de un crédito al banco para, creo que fue para obtener un carro. Y en este caso, pues sencillamente había una parte inicial que era el solicitar el préstamo con un conjunto de requerimientos que eran los, digamos, los requisitos que pedía la organización bancaria. Eso pasaba a administración, se tenía que hacer la revisión si se estaba cumpliendo con toda esa solicitud. También se tenía que ver en los estados de cuenta el comportamiento de las entradas y salidas de los ingresos, en mi caso, pasaba por cada una de esas etapas hasta que al final la respuesta era si era aprobado o no era aprobado. Y posterior a ello, una vez aprobado, en caso de que fuera afirmativo, pasaría al otro estado que sería el de embolsar, darle el dinero correspondiente a ese usuario que había pedido ese crédito. Bueno, jóvenes, esto tiene que ver con lo mucho o poco que quisimos manejar el día de hoy, que tenía que ver con eh, la parte de sistemas en cuanto a propiedades, otro tipo de clasificaciones y herramientas de modelado. Espero esta información les sirva de mucho. Quisiera decirles que la parte de modelado y de herramientas la vamos a ver un poquito más a fondo en el próximo corte que tiene que ver con la unidad 3. No me queda más pues que invitarlos a la próxima reunión que se va a celebrar, como ustedes lo saben y lo pudieron haber visto en la plataforma, según aquí tengo mi planificación, el día jueves a las 10 de la mañana. Entonces, muchísimas gracias por su atención. No me queda más que despedirme, que estén ustedes muy bien y pues cualquier cosa en inquietud con respecto a las actividades que tienen que realizar o entregar esta semana, pues estoy a su total disposición. Que estén ustedes muy bien. Hasta pronto. Gracias por su atención.